Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a una estrella internacional mostrar en redes un pedacito tan íntimo de su noche que Internet simplemente explota? Pues eso fue exactamente lo que pasó ayer cuando Can Yaman, desde su hotel en Santa Cruz de Tenerife, decidió compartir dos historias que dejaron a todos sus seguidores entre curiosionados, emocionados y, por qué no, un poco confundidos. Porque cuando Can comparte, nunca es simplemente una foto. Siempre hay algo detrás, una vibra, un mensaje, un sentimiento escondido. Y anoche, vaya que lo hubo. La primera historia fue la más inesperada, un libro. Pero no cualquier libro. Can mostró El susurro del fuego, del famoso autor Javier Castillo, el mismo que escribió La chica de nieve. Una elección que sorprendió a todos porque, apenas unos minutos después, el propio Can acompañó la imagen con un comentario que dejó a la comunidad literaria, y a sus fans, con la boca abierta. Decía que no había conectado con el libro, que no era para él, que en sus primeras 20 páginas ya sabía que no lo atraparía. Muchos seguidores empezaron a debatir en redes. ¿Estaba siendo demasiado sincero? ¿O simplemente demasiado humano? Lo cierto es que el análisis que hizo Can fue tan honesto que hasta parecía una confesión. Comentó que la introducción de los hermanos le resultó fría, distante, como si la historia prometiera profundidad emocional, pero se quedara en la superficie. Incluso mencionó que, aunque Castillo eligió ubicaciones españolas, por primera vez, y además en Tenerife, las descripciones parecían sacadas de una guía turística, sin esa magia que te hace sentir el lugar. Algunos fans comenzaron a reaccionar con comentarios tipo, no puede ser, a mí me encantó. Y otros, por fin alguien lo dice. Pero lo que realmente destacó fue el respeto que Can mostró. Dejó claro que admiraba al autor, que sus palabras no eran ataque, sino una opinión personal. Esa mezcla de sinceridad y cariño generó todavía más conexión con su audiencia. Y mientras todos aún debatían su reseña improvisada, llegó la segunda historia, que prendió fuego a las redes por completo. De repente, Can aparece grabando el televisor. Una repetición de gol, gritos del comentarista, emoción pura. Había llegado hacía nada a su habitación, encendió la tele y se encontró con el partido España-Turquía, un duelo intensísimo del grupo clasificatorio. Y justo en ese instante, Turquía anotaba un golazo para ponerse 2-1 arriba contra España. Can escribió algo que derritió corazones en ambos países, que admiraba a las dos selecciones y que le emocionaba vivir ese momento desde Tenerife. Pero claro, agregó con una sonrisa implícita, un poquito de favoritismo por Turquía no hace daño, al final soy turco, ¿no? Ese comentario bastó para que Twitter, Instagram y TikTok se llenaran de memes, de capturas y de teorías divertidísimas. Algunos españoles comentaban, nos quiere pero no tanto como a los suyos. Mientras que los turcos escribían, qué bonito ver a Can apoyando a la selección desde España. Y la verdad es que ese pequeño gesto, ese momentito tan cotidiano, él solo, cansado, llegando al hotel después del día, encendiendo la tele y reaccionando como cualquier fan del fútbol, hizo que miles de personas se sintieran conectadas con él de una manera muy natural. Porque si algo logró anoche Can Yaman fue mostrar humanidad. Un hombre leyendo un libro que no le convence del todo, explicando con respeto por qué. Un fan del fútbol, celebrando un gol de su país mientras disfruta un partido en una ciudad extranjera. Un artista internacional compartiendo pedacitos reales de su día, sin poses, sin guiones, solo él. Y claro, cuando un famoso deja ver su lado cotidiano, Internet lo agradece. Los comentarios no tardaron en aparecer. Can crítico literario, no lo veía venir. Quiero una reseña completa. Can reaccionando a los partidos, lo necesitamos ya. Qué lindo que apoye a Turquía pero también valore a España. Un torbellino de emoción, humor, debates y cariño. Anoche, sin planearlo, Can dio contenido para días enteros, mostrando que no tienen que ser grandes anuncios para capturar nuestra atención.
a veces basta con una historia honesta y un gol inesperado. Y sin embargo, la noche no terminó ahí para quienes seguían cada movimiento del actor. Porque, como suele pasar con figuras tan magnéticas, cualquier pequeño gesto se transforma en una conversación global. Tras el impacto inicial, muchos empezaron a preguntarse qué había detrás de ese mood tan espontáneo de Khan. ¿Estaba viviendo un momento de introspección? ¿Había tenido un día especialmente intenso? ¿O simplemente se encontraba en ese estado perfecto de tranquilidad que te permite compartir sin pensarlo demasiado? Sea cual sea la razón, lo que vino después fue aún más revelador. Cerca de la medianoche, algunos fans notaron que Khan había dado like a varias publicaciones sobre Tenerife. Fotos del Teide iluminado por la luna, paisajes nocturnos de la costa, y hasta un vídeo de un músico callejero tocando cerca de Plaza España. Ese detalle pasó casi desapercibido para algunos, pero para quienes conocen su sensibilidad artística, fue un guiño clarísimo. Khan no solo estaba de paso, estaba absorbiendo el lugar, sintiéndolo, conectando con su energía. Y eso abrió otra ola de comentarios. Cuando Khan se enamora de un sitio vuelve. ¿Significa que pronto lo veremos grabando aquí? Ojalá Tenerife le inspire. Más tarde, en foros y cuentas de fans, comenzaron a circular hipótesis sobre su estado emocional. Algunos decían que el libro, aunque no le hubiese gustado, había despertado en él algún tipo de reflexión personal. Otros creían que el gol de Turquía lo había puesto especialmente nostálgico, recordándole sus raíces y los momentos en los que veía partidos en familia. Y luego estaban los que simplemente disfrutaban del espectáculo sin buscar explicación. Déjenlo vivir, está siendo adorable. Pero lo que realmente se volvió viral fue la naturalidad con la que Khan parecía haberse reconciliado consigo mismo en esas historias. Su franqueza con el libro demostró que no todo lo que toca un famoso tiene que ser perfecto, que también pueden decir, no me gustó sin miedo. Su emoción con el fútbol mostró que, detrás del actor, del galán y de la figura pública, hay un chico que vibra con las cosas simples. Y su interacción indirecta con Tenerife dejó ver que incluso en medio del caos mediático, él sigue encontrando momentos de calma. Así, mientras el mundo seguía analizando cada detalle de su noche, Khan quizá ya estaba durmiendo profundamente, sin imaginar que sus dos historias, un libro que no lo atrapó y un gol que lo emocionó, habían encendido conversaciones en 3 continentes. Y tal vez esa sea la magia de figuras como él, que sin proponérselo, llenan de vida, humor y emoción los espacios digitales, recordándonos que las pequeñas cosas también cuentan historias enormes. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.